Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Qué bueno es estar aquí otra vez, ¿verdad? En la adoración, ¿verdad? Compartir con los hermanos y sobre todo estar en la presencia de Dios. Antes de hablar, yo a veces traigo un pequeño editorial, porque yo creo que tenemos una responsabilidad de guiar a la iglesia espiritualmente y también como miembros de una sociedad para vivir la vida como ciudadano correctamente. Y hoy voy a hablar un poquito sobre la consternación que hay en muchos de nosotros por los eventos que vimos y que en las protestas que hubo y que ha revelado casi una alianza de fuerzas que procura la desestabilización del sistema en que vivimos, utilizando acciones que son contrarias a la ley. Voy a poner ejemplos. Si usted le da una pedrada al vecino, va preso. O tiene problemas con la ley, lo van a arrestar. Si usted se va con un martillo ahora a la plaza de las Delicias de Ponce, que es la plaza central de la ciudad, y empieza a romper las losetas de la plaza, usted va preso porque está destruyendo propiedad, está haciendo vandalismo. Pero hay una interpretación respaldada por supuestas entidades de derecho, como es la Unión de Libertades Civiles, el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, que en acuerdo con una prensa que promueve ese tipo de conducta, quieren que hayan 2 sets de leyes y que esos 2 sets de leyes sean legítimos ambos. Tú no puedes violar la ley agrediendo a nadie ni destruyendo propiedad ajena, excepto si es en una protesta. Si en una protesta se archivan las leyes, se dejan de aplicar las leyes, porque en una protesta tú tienes derecho a romper, a golpear, a tirarle a la policía. Y eso es un disparate jurídico, legal, aunque hay gente velando. Y es como si fuera, sabemos que es una estrategia, pero es como si fuera un acuerdo, donde yo me sorprendía de ver a una gente tirándole piedras y botellas a la policía, que estaba así, y la que estaba narrando estaba tratando de probarnos a lo que estábamos viendo, la delincuencia de agredir a policías. Eso es delincuencia. A delincuentes defendiendo y tratando de decir que era culpa de la policía, que le estaban tirando piedras por culpa de ellos. O sea, que tenían derecho a tirarle piedras, porque ellos no tenían que estar allí. Eso es. Así es que caminan los pueblos hacia su autodestrucción. La meta, yo estoy convencido, de muchas personas es la destrucción del sistema para, sobre las cenizas de una sociedad destruida, levantar una república como Venezuela o como Cuba. Esa es la meta de la mayor parte de los que están dirigiendo. Los maestros y los estudiantes no se dan cuenta de eso. Ellos tienen su lucha legítima, porque pues, están defendiendo que no pagar tanto. Usted puede protestar por eso. Y el maestro está defendiendo el cierre de escuelas y otras cosas, y tienen derecho a protestar por eso, pero no violando la ley. Pero entonces detrás de ellos hay una gente que controla y que tiene sus agitadores envueltos en el grupo y que van levantando los ánimos de los que no fueron con esa intención, y se provoca el descontrol intencionalmente. Y allá tiene un aliado que es la prensa irresponsable, que sabe que hay una diferencia. El reportero y el editorial de un periódico son 2 cosas diferentes. Un reportero es una persona que reporta lo que está viendo.
El editorial de un periódico revela las creencias y lo que cree el periódico. Es una opinión de los dueños, de los que son del periódico, y el periódico puede ser de izquierda, puede ser el periódico de derecha, puede ser el periódico, puede ser de centro, el periódico puede ser, porque pues el editorial es. Pero el reportero reporta, no va a exponer sus ideales. Él está reportando lo que está viendo, pero estamos viendo allí una prensa que no reporta, una prensa que viene con una agenda de cambiarle la mente a la gente y hacer mártires de violadores de leyes y hacer delincuentes de la justicia. Y eso es virar las cosas al revés. Nosotros adoptamos una escuela aquí en Ponce, la escuela Tomás Carrión Maduro de la carretera 14. Hemos estado unidos a esa escuela por 3 años, es de las que van a cerrar. Si alguien me escucha, yo estoy en contra de eso. Yo no conozco otras escuelas que van a cerrar, pero esa la conozco. Una escuela de excelencia, con un principal excelente y un equipo de trabajo excelente. En la disciplina, usted entra allí a cualquier hora y parece que está en un colegio privado. Eso es un modelo de disciplina, localizada en el lugar ideal de la ciudad, que es ahí rodeado de urbanizaciones. Está ideal, pero lo van a cerrar. Pues yo estoy en contra de ese cierre y de otros cierres también. No me gustaría, creo que se le está haciendo un daño a esos niños. Pero si yo me voy a tirar piedras, ¿sabe que yo me merezco? Que me metan preso. Porque en la democracia se protesta, pero no se protesta violando la ley. Iglesia, no te dejes arrastrar a la emoción planificada de hacer de la ley enemigo y hacer de la violencia un método de lucha. Eso no es una opción para los cristianos. Hasta aquí el editorial de hoy. Dios les bendiga. Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos al tema. El tema de hoy es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer en 2 de Corintios capítulo 3, versos del 2 al 8. Lo que queremos hoy probar con este tema, lo que queremos, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha puesto que inquietud es que el diseño de Dios, estamos repetitivos en esto en un sentido, pero vamos a seguir insistiendo. El diseño de Dios para la iglesia es una iglesia que camina bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo y que de la única manera que va a desarrollar un ministerio poderoso, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, es precisamente cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a probar que la iglesia históricamente se ha ido alejando del modelo original y hemos sustituido con tradición religiosa, con cultos culturalmente, ¿verdad? Controlados por la gente, por nosotros, programas, estrategias humanas, una buena presentación, un buen grupo musical, un líder que es dinámico y que ¿verdad? Y que puede atraer multitudes, pero la cosa la hacemos humana. Y la iglesia sobrenatural que se conoció al principio se convierte en un recuerdo hermoso. Y eso no tiene que ser así, no debe ser así. El modelo de Cristo siempre es mejor que el nuestro. Y leemos 2 de Corintios 3, como habla el apóstol Pablo, de verso 12 en adelante. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo está expresando
Yo soy apóstol, los demás apóstoles también. Ustedes ven cómo hemos, ¿verdad?, cómo Dios nos usa, cómo hemos levantado, ¿verdad?, cómo enseñamos, cómo dirigimos la iglesia, cómo ocurren los milagros. Pero no somos nosotros la competencia, no somos competentes, no, viene de Dios. Es por causa del Espíritu Santo que ocurre esto, ¿verdad? Dice, el cual asimismo nos hizo ministro, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No es porque sabemos mucha Biblia. La Biblia sin Espíritu no da vida, no, tiene que haber el Espíritu envuelto, ¿verdad? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella, tómanos de la mano, Señor, que sea tu voluntad hecha en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a aclarar que cuando él está hablando del ministerio de letra, de muerte y el ministerio de vida, del Espíritu, está hablando de los dos pactos. Amén. Está hablando del antiguo pacto. Al antiguo pacto le llama pacto de la letra y ministerio de muerte. ¿Por qué si la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del Antiguo Testamento? ¿Por qué si la palabra proviene de Dios, el apóstol le llama ministerio de muerte y pacto de la letra y ministerio de muerte? Hay que entender eso. ¿Por qué se usan esos términos para hablar de la misma palabra de Dios, el Antiguo Testamento? Lo hemos explicado antes, pero siempre lo volveremos a explicar porque hay personas que llegan, otros no lo han entendido todavía y algunos nuevos pues no habían escuchado ese concepto. Lo que el apóstol Pablo quiere expresar es que la ley, los mandamientos de Dios, que son buenos porque vienen de Dios, requerirían, si usted se fuera a salvar, perfección absoluta. Por un solo pecado, la raza humana fue declarada desechada y fue declarada separada de Dios. Un solo pecado. Así es que un ser humano, para poder entrar a la presencia de Dios, tendría que ser como Dios perfecto. Porque si pecara una sola vez en toda la vida, ya no podría entrar. Por eso es que la letra mata. O sea, la ley me hace consciente de la existencia de un mandamiento, de algo prohibido, de algo que Dios no quiere, de algo que está mal. Como hay ley, ya yo no tengo excusa. Porque existe una ley. Hemos puesto el ejemplo de que si en la carretera, como en Alemania, me dicen que no hay límite de velocidad, y tú vas en Alemania a 90 millas, 95 millas por una autopista, en las autopistas no hay límites de velocidad, y alguien te detiene, el policía te detiene. ¿Y por qué usted me detiene, señor policía? Porque usted va a 95 millas, señor policía, pero ¿dónde dice aquí en algún lugar que yo no puedo ir a 95 millas? Esa ley no existe aquí. Pues el policía no tendría fundamento para denunciarte porque no hay una ley que prohíba, que controle la velocidad. En Puerto Rico, si tú haces lo mismo, te dan una denuncia por excesiva y te ponen, además de eso, por cada 5 millas, te regalan unos cuantos, ¿verdad? Vas a pagar como 1,000 pesos de multa. Porque de 95 millas son muchas, 5 millas. Bueno, entonces, en Puerto Rico, como hay límites de velocidad en las carreteras y hay unos letreros que lo dicen, entonces la ley te quita a ti, te condena. No te puede salvar del ticket, pero sí te puede condenar. La ley no evita que te denuncien, pero sí provoca que tú no tengas excusa, que tú seas culpable. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, como no nos podíamos salvar por medio de la letra, lo que hacíamos era que la ley nos llevaba a la condenación porque violamos, no somos perfectos. Entonces Dios proveyó el camino del Espíritu, donde Cristo muere y toma nuestros pecados en nuestro lugar, y al que recibe a Cristo, el Espíritu Santo lo marca, lo sella como un hijo de Dios. Ya la ley no es lo que lo juzga, porque ha sido librado de la ley por la sangre de Cristo que tomó los pecados en la cruz del Calvario. Somos cristianos,
Podemos fallar siendo cristianos, fallamos. Por eso no quiere decir que tú te convertiste y ya tú no pecas más, no eres perfecto. Pero no puedes ser condenado por el pecado porque ya alguien pagó por esos pecados tuyos en la cruz del Calvario. Y cuando tú le diste a Jesucristo la vida de corazón y con sinceridad, su justicia te es imputada a ti. Y cuando tú fallas en algo, como hijo, le confiesas al Padre que fallaste. Si Dios tiene que disciplinarte, te disciplina, pero estás en una situación de relación permanente. Ya no eres esclavo, porque has sido hecho libre por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿verdad? Por eso es que le llama de esa manera. En Gálatas capítulo 4, siempre explicamos esto, porque es que la predicación de Puerto Rico y de muchos lugares del mundo está tan contaminada con la ley, con el judaísmo, de que tú te salvas porque sí, tú te convertiste, pero ahora tú te tienes que ganar el resto de la salvación, tú tienes que pagar el resto del precio. O sea, Cristo no te compró y pagó no te puede prometer vida eterna, como él dijo, dice la Biblia, le doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso sería una mentira de Jesús, porque él te da vida eterna, pero tú la pierdes constantemente. Eso entonces es una contradicción, ¿verdad? Y como se predica que la salvación es por obras, que no es por gracia como dice la Biblia que es, sino que es por obras, porque tú eres bueno y te lo ganaste y pagaste, ¿verdad? Lo cual nadie estaría en el cielo, los apóstoles estarían en el infierno, porque nadie ha sido perfecto en la tierra excepto Jesucristo. Entonces, como se predica eso, pues hay que repetirlo en las iglesias, porque te da por poner la televisión, escuchas a un predicador diciendo y utilizan versículos sacados de la Biblia, cambiándole el sentido. Por ejemplo, te dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en la Biblia y es verdad. Pero ¿de qué está hablando la Biblia? ¿De tus obras o la santidad imputada por ti, por Cristo a ti? La santidad que habla es la que tú eres, que tú tienes porque tú eres perfecto como Dios, o es que tú eres un hijo de Dios y por lo tanto el Señor le llama a su iglesia los santos del Señor. Porque hemos sido redimidos, lavados, limpiados con la sangre. O sea, esa lucha constante lo hay. En la Gálatas capítulo 4, del 1 al 7, lo dice de siguiente manera. Acompáñame en esto, porque esta es la introducción al tema. Dice, escribe el apóstol Pablo también. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿De qué está hablando aquí? El ejemplo que está poniendo Pablo. Quiere decir que a un niño que era el hijo de la casa, en una hacienda de aquel tiempo donde habían esclavos, a los niños se les señalaba un curador, un ayo, un esclavo, que era el que lo cuidaba, el que lo guiaba, el que lo enseñaba, el que le decía, no te puedes subir ahí, no te puedes, estaba bajo la autoridad de un esclavo. Y dice, aunque era heredero de todo, por cuanto era niño, todavía hasta el tiempo señalado por el padre, cuando el padre dice, no, ahora este es heredero y ahora tú eres el que vas a mandar al esclavo porque tú eres heredero. Hasta que ocurra eso, como es niño, aún siendo el heredero, está bajo la autoridad de un esclavo. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, está hablando del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo el antiguo pacto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra redimir es una palabra que se usa para cuando tú pagas el precio de un esclavo y lo libertas del esclavitud. Se llama lo redime. ¿Qué era redimir un esclavo? Redimir un esclavo era que yo quería libertar a un esclavo que tenía una persona y yo tenía dinero y decía, ¿cuánto tú me cobras? Pues yo quiero darle la libertad a esta persona. Le he tomado cariño al esclavo o no estoy de acuerdo con la esclavitud y lo voy a pagar. ¿Cuánto me cobras por darle la libertad? Que no sea más esclavo. Pues 10 monedas de oro. Pues yo pagaba las 10 monedas de oro. Y redimía, sacaba de la esclavitud al esclavo y lo hacía un hombre libre. Eso se llama redimir.
Y lo que está diciendo es que la ley nos tenía esclavizados porque no podíamos salvarnos porque somos pecadores y la ley no provee, a menos que seas perfecto, de salvación. Y Dios entonces que viene y paga en una cruz, Jesucristo paga el precio que Dios exigía para sacarte de la esclavitud y hacerte libre, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Así lo que está diciendo es, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Entiendes? De esclavos bajo la ley a hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y es el Espíritu Santo que es el tema de la predicación de hoy, la marca, la señal. Cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene a esa persona y clama, ya uno clama con el Espíritu, Abba Padre. Abba es la palabra de cariño de los niños judíos hacia su papá. Traducido sería en inglés daddy, en español papito, papacito. Ahora, el que era esclavo, al redimirlo, Cristo envió a su Hijo, dice ahí, ahora podemos decir papacito, papito, porque ahora somos adoptados, dice ahí, miembros de la familia de Dios. Para eso hay que nacer de nuevo, como dice la Biblia. O sea que eso implica no volver a nacer del vientre de la mamá. Hay que reconocer que estamos muertos por causa del pecado. Todos los seres humanos somos destituidos de Dios por causa del pecado y que solamente por Cristo recibimos la vida, que es cuando el Espíritu viene, el Espíritu de vida, como le llama Pablo, viene a morar en nuestros corazones. Por eso es que predicamos el arrepentimiento y la fe en Cristo como camino de salvación. Uno reconoce pecador, le pide al Señor que venga al corazón, le entrega los pecados, los recibe como Señor y Salvador y ocurre un milagro de que tu nombre no era conocido en el cielo porque tú estabas muerto espiritualmente, no tenías lugar ni sitio allí, no podías estar allí aunque te murieses porque no pertenecías allí, pero Dios tuvo su misericordia y te eligió, te escogió, te dio, te convenció de pecado, tú te conviertes, inmediatamente ya tú eres miembro de la familia de Dios. Así que los cristianos, antes de morirme, somos gente del cielo. La muerte es una transición de lo físico a lo espiritual, pero ya desde que tú te conviertes, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay que entender esas cosas. Basado en eso, es que vemos la importancia de ese capítulo 3, verso 5 de 2 de Corintios, que estábamos leyendo, donde dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia de la iglesia, igual que la de los apóstoles, tiene que provenir de Dios por el Espíritu que habla Pablo aquí, el Espíritu de vida. La iglesia se supone que camina dirigida bajo el poder del Espíritu Santo. Esa fue la iglesia que se conoció al principio. La iglesia que usted lee en la Biblia, de los milagros, del crecimiento explosivo, del profundo amor entre los hermanos, sin divisiones ni peleas. La iglesia que la gente daba y se desprendía hasta de las propiedades para compartir con el que no tenía. La gente que estaban dispuestos a morir por defender la fe y no negaban a Cristo, aunque lo fueran a echar a los leones o meterlos a la cárcel o lo que fuera. Era que tenían un poder en ellos que no era su competencia. No somos así, no tenemos ese valor de dar la vida, no tenemos la capacidad, la persuasión para que la gente venga como venía y se convertía por miles, pero eso venía de Dios. Así es que el Señor diseñó la iglesia de esa manera. ¿Qué pasa con todo lo humano? Que con el tiempo se desdibuja, se va diluyendo, se va apagando. Y según va pasando los siglos, excepto algunos avivamientos que hay, aquí y allá, donde Dios ha visitado naciones, iglesias, pueblos, y ha resurgido por un tiempo la fervor y la pasión y la vida poderosa de la iglesia cae en una mediocridad espiritual. Y uno no se da cuenta de eso,
porque es lo que le rodea por todas partes. A veces uno le llama normal a lo anormal. Lo anormal es que la iglesia no tenga poder, que la iglesia esté dividida, que la iglesia, la gente no se convierta, que no ocurran eventos sobrenaturales. Eso debe ser lo anormal. Si se da lo que Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Si entendemos eso y lo viviéramos, pues esa sería la vida cotidiana, como era la vida cotidiana de la iglesia al principio. Pero en el tiempo empezamos a tomar control los seres humanos. Viene el clericalismo, que es la egolatría, la autoexaltación de los líderes. Viene la rutina religiosa. Viene el control sobre la gente. Viene la profesionalización de los ministros. Viene el depender del liderato natural que tenemos o que tiene mucha gente y no del poder del Espíritu Santo. Y usted puede levantar una iglesia de miles y es una iglesia donde el Espíritu Santo tiene muy poco que ver. Y aunque hacen cosas y pueden gritar, hacer lo que quieran, pero no viene del Espíritu Santo. Puede pasar eso. Porque mire, Hitler logró que multitudes le siguieran. Con la ayuda de uno se llama Goebbels, que era su ministro de propaganda y era un genio de la propaganda. Lenin logró que un país completo se fuera detrás de él para la revolución bolchevique, la revolución de 1914, 17 por allá, que dio origen a la República Soviética. Puede ser ateo. Un líder político puede dominar multitudes. Un artista puede lograr que la gente lo siga. Así que la iglesia puede subsistir utilizando los dones naturales que Dios le da al hombre y existe una iglesia, pero no es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos tratando de identificar eso como iglesia y regresar a los principios que fueron postulados en la Biblia. En Hechos capítulo 1, Jesús de una manera sencilla le dice a los discípulos, del verso 6 al 8, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa fue la receta de Jesús. Y ahí mismo se levantó, si usted sigue leyendo, y se fue perdiendo en las nubes. Y los ángeles le dijeron, así como lo ven ir, algún día lo verán regresar. Pero las últimas palabras de Jesús fueron, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que hemos perdido algo en el camino y lo lamentable del caso es que no nos damos cuenta muchas veces lo que se ha perdido porque la cultura religiosa oculta, ¿verdad? Oculta. Si no regresamos a la Biblia y vemos la comparación de cómo era la iglesia del principio, pensamos que lo estamos haciendo perfectamente bien, todo está bien, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos, ¿verdad? Amamos al Señor, yo no cuestiono eso. Pero algo perdimos en el camino. Y A.W. Tozer, un gran hombre de Dios, escritor, ya fallecido, dijo estas palabras. Si el Espíritu Santo se fuese de la iglesia, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Pero un ejemplo. Seguiríamos haciendo lo mismo de siempre y no nos daríamos cuenta. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Llegamos aquí, yo tengo que predicar una palabra, aunque yo no dependa del Espíritu Santo, como Dios me dio una inteligencia, ¿verdad?, que le da a todo ser humano y una capacidad de escribir, pues yo conozco las Escrituras, pues yo diseño un mensaje, aunque no sea un mensaje de Dios. Los músicos saben tocar los instrumentos,
cantan los coritos que se conocen de memoria. Ustedes saben a veces lo que hay que hacer de memoria, hay que cantar, hay que levantarse, sabemos que a veces hay que aplaudir, hacemos todo lo que hemos hecho siempre y ni siquiera nos damos cuenta que eso no va a suceder porque Dios está aún con la gente que somos niños o que somos, ¿verdad? Una iglesia que está limitada, Dios siempre está con su pueblo, esperando que haya un despertar espiritual y por eso es que nos ponen las inquietudes a los predicadores sobre predicar sobre esto. Pero posiblemente todo siga normal, terrenalmente normal, espiritualmente anormal, porque se supone que la iglesia sea una institución sobrenatural. Se exalta la sapiencia, las estrategias. Ahora se ha degenerado más todavía con los nuevos movimientos que hay de darle títulos a los pastores. Ya nadie quiere ser pastor, la gente quiere ser apóstol. Ministerio que terminó con los que murieron, los apóstoles originales. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, los profetas y los apóstoles. Del edificio, habla de un edificio. Fundamento del edificio que es la iglesia son Jesucristo, profetas y apóstoles. Y los fundamentos de los edificios están abajo, pisados por los pisos. No crecen, los pisos crecen. Usted va construyendo un condominio, va a crecer, le puede añadir un piso, otro piso, que es la historia de la iglesia, que dice la Biblia, lo describe así como un condominio. Todos los siglos se construye un piso nuevo. Pero el fundamento del edificio nunca crecerá. Se está pinchado allá abajo con los pisos. Así que, ¿y qué más tenemos? Tenemos la deformación de la iglesia que habla nada más que de prosperidad, una iglesia terrenal. Que es cuestión de que tú seas rico, tú seas feliz, somos cabecino cola, esto está fundamentado en la codicia, el amor al dinero y en producir pastores magnates que viven como reyes, porque ellos son hijos del rey. Y torcemos todas las escrituras que tenemos que torcer para promocionar nuestro amor al dinero y nuestro amor a las cosas materiales. Y eso es de la iglesia. O sea que no solamente hemos claudicado la iglesia en que se ha olvidado la experiencia, el esperar, el que sea el Espíritu Santo el que tome el control, y se ha olvidado, sino que hemos introducido cambios y doctrinas anticristianas, peligrosas. Como eso decretar que está por ahí, que está de moda. La gente ya no ora, ahora la gente decreta. Y repito esto porque me consterna, estoy bien preocupado porque es un principio satánico. Satanás, dice la Biblia, quiso ser como Dios y por eso fue expulsado del cielo. Me levantaré y seré semejante al Altísimo, dice. Me levantaré y subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Eso es palabra de Satanás en la Biblia. Y ahora la gente decreta, no ora como enseñó Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Si yo decreto, mire, yo he oído decretos, que decreto que la juventud de Ponce se va a volver a Cristo. En un círculo de acción que yo estaba en una iglesia, que me salí. Porque todo el mundo estaba decretando allí, blasfemando. Y yo decreto. Y ahora cuando María, estaba todo el mundo en las iglesias decretando, yo cancelo y decreto que María, el huracán que vino a Puerto Rico, que yo decreto que el huracán no viene. Y el huracán por ahí. Uno estaba decretando que todos los puntos de venta de drogas en Puerto Rico se van a convertir en lugares de predicación del evangelio, o sea, decretando un montón de mentiras. Lo que provoca dos cosas. Primero, estás destrozando la iglesia porque los inconversos oyen esos decretos y llegan a dos o tres conclusiones. Primero, Dios no tiene poder porque no lo puede hacer. O segundo, Dios no existe porque están decretando en nombre de Dios cosas que no ocurren, por lo tanto, o no tiene poder o no existe. O tercero, lo cual también aleja a la gente. La iglesia está llena de montones de mentirosos embusteros que se pasan diciendo cosas que se las inventan. Las tres cosas alejan, a la larga le va a reventar en contra de la iglesia.
La iglesia, el que decreta es Dios. La iglesia le pide a Dios. La iglesia reconoce que el que tiene la autoridad y la soberanía es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros no somos dioses. Pero ellos decretan eso y después no piden excusa. Porque en el Antiguo Testamento los mataban a pedradas. Tú decías que Dios dijo algo y no salía. Es un falso profeta, apedrado hasta que lo mataban. Pero ahora tú profetizas lo que te dé la gana y no se de ahí tú. Para decretar el próximo culto, la próxima reunión de oración, vas a decretar de nuevo lo que se te ocurra. Y eso aquí en la iglesia lo vamos a combatir. No estamos de acuerdo con eso. Algo perdimos en el camino. Es el Dios que está con la iglesia porque Él es fiel. No se manifiesta de la misma manera. Póngase a leer el libro de los Hechos. Hagan esa cena, por lo menos léanse 5 capitulitos de los primeros 6. Pues puede leer completo mejor. Y usted dice, pero ¿y dónde está esa iglesia? Pero entonces vienen los cesacionistas, que son tan peligrosos como los otros. Los cesacionistas son gente que proclaman que ya esas cosas no tienen que suceder porque no estamos en los primeros tiempos. Ya no hay milagros, ya no hay evidencia de poder, ya no hay dones del Espíritu Santo, ya no hay esa poder del apóstol Pedro para que se conviertan la gente por miles, que contando las mujeres y los niños, en apenas una semana se convirtieron sobre como 15,000 personas. Gente que no tenía micrófono, que no tenía equipo de sonido, que no tenían preparación académica mucha, era gente del pueblo, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Y los cesacionistas dicen, no añoremos y no oremos por un despertar espiritual. Lo que hay es que enseñar doctrina y es cuestión de ya lo que queda es la palabra. Ya no queda el Dios poderoso, ya no, el Dios de la iglesia del nuevo pacto. Ya eso no se puede orar por eso ni soñar con eso, porque eso ya pasó. Y eso es peligrosísimo. Son gente que limita a Dios porque le falta fe. Y como no ven milagros, porque no creen, entonces piensan que si yo no los veo, no, es porque no están. Porque no dicen, es que yo no estamos en la dimensión de la iglesia primitiva. Dicen, es que ya eso no es para este tiempo. Y son más peligrosos que los que yo creo que los otros. Así que algo se nos perdió en el camino. Es como el padre cuyos hijos están ausentes, que es papá legal, esposo legal de esa casa, pero sus hijos no están cuando él llega nunca, no viven bajo su dirección, ¿verdad? Entran y salen. Entonces, ¿son hijos? Sí, tú lo buscas en el registro demográfico y él aparece como el papá de esa familia. ¿Es esposo de cabeza del hogar? Sí, mira, tú buscas el certificado de matrimonio y lo dice. Pero nadie en esa casa vive bajo su relación. Pues somos una iglesia que hemos tomado el control los seres humanos. Como dijo Tozer, hemos tomado el control y si se va el Espíritu Santo, seguimos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No echamos de menos lo que perdimos. Una de las razones por que la Iglesia Bautista de Glenview se está moviendo a una vida de oración, incluyéndonos a los líderes, a los ministros, es porque nosotros reconocemos que no somos la iglesia que Dios diseñó al principio. Y como yo no tengo problemas en eso, yo no voy a venir aquí a pavonearme de super espiritual cuando Dios me conoce. Y Dios conoce la congregación y Dios conoce la dimensión que estamos. Que Dios nos ha bendecido, que hemos visto muchos milagros y Dios ha sido buenísimo con nosotros. Pero no somos la iglesia del principio. Y uno empieza, la conquista de algo espiritualmente comienza con la humillación
y la humildad. Detrás de eso es que está la respuesta de Dios. Por eso es que estamos recabando que nos unamos en oración. No entiendo por qué hay muchos líderes de la iglesia que saben tanto que no necesitan unirse a la oración de la iglesia, porque ellos saben hacer, y es verdad, saben hacer. También Trump es líder y tiene mucho dinero y tiene éxito. Llegó a presidente de los Estados Unidos. Pero yo no quiero hacer Trump, perdónenme que se lo diga. Yo no quiero una iglesia de 50,000 personas controlada por el hombre bajo una estrella, liderato. Se puede hacer. Lo que estamos orando es para que Dios tome el control. Y como dije, hay muchas personas que les gustan los ministerios, pero no les gusta estar en el equipo de búsqueda de Dios. No sienten lo mismo que siente el liderato. No hay afinidad. Son islas en medio de la congregación. Y con eso hay que bregar. Porque no necesitamos estrellas, necesitamos unidad de propósito y humildad. Y gente quebrantada. Y vamos detrás de eso. Vamos detrás de eso. Como iglesia, vamos detrás de eso. Algo se nos perdió en el camino. La pregunta, cuando usted mira la iglesia de este tiempo en América, en Europa, que fueron los centros de evangelismo, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, por lo menos gran parte del siglo XX, donde fueron los que llenaron el mundo de misioneros, Estados Unidos, Europa, también Canadá y otros países, repartieron misioneros por el mundo entero porque la demás gente no conocía sobre el cristianismo, sobre el movimiento evangélico que comienza en Europa con Martín Lutero. Pero esas denominaciones y esos movimientos se van apagando. Algunas están casi desapareciendo. Algunas están predicando lo mismo que predica la gente de la calle, lo que piensan los que no son cristianos. Algunos han dicho, nosotros no somos excluyentes, nosotros somos inclusivos. O sea, aquí todo el mundo puede venir, no importa cómo viva y no importa, y puede estar en comunión con la iglesia, no importa cómo vive, no importa lo que piense, no importa lo que diga la Biblia sobre el pecado, nosotros lo queremos bienvenido. Y yo le digo, bueno, en Glenview todo el mundo es bienvenido. Porque la iglesia es para recibir los pecadores, como me recibió a mí, que era un alcohólico. La iglesia es para recibir pecadores. Pero tú vas a escuchar en la iglesia bautista de Glenview lo que es malo según la palabra de Dios. Si te gusta, está bien. Si no te gusta, lo lamento. Pero no vamos a cambiar la palabra para ganar concursos de popularidad, ni para pensar igual que el artista famoso, ni para complacer al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nuestra regla de conducta y de fe es la Escritura, la palabra de Dios. Y no vamos a transar en eso. No vamos a transar. No vamos a transar. Así que con la palabra en la mano, pero reconociendo que si algo va a pasar que valga la pena en esta tierra, si algo va a pasar, tiene que venir por un movimiento del Espíritu Santo. Es como Moisés. Moisés quiso defender a los egipcios, matando a los israelitas, matando a un egipcio que estaba maltratando a los israelitas. Los mató. Y eso le costó que salir huyendo y estar 40 años viviendo en una tierra por allá cuidando las ovejas, en la tierra de Madián. Porque si le hubiera tocado a Moisés libertar al pueblo de Egipto, matando israelitas uno a uno, todavía estuvieran allí, si hubiera durado. Pero tuvo que ir allá al desierto, y allá Dios se le aparece en una zarza ardiente y le dice, toma esa vara, esa es la vara de Dios, y con esa vara que me representa a mí, las aguas van a convertirse en sangre, y con esa agua van a venir las plagas, y con esa vara va a abrirse el mar rojo. O sea, tú vas en mi nombre, y con mi nombre y representándome a mí, tú vas a sacar del pueblo de allí a través de la Pascua, del sacrificio del Cordero que se va a hacer. No vamos a explicar eso porque es muy largo.
Dios lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y Dios levantó la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Y aquella gente vio cómo se levantaban los cojos, cómo se convertía la gente, cómo se sanaban los enfermos, cómo había la iglesia llena de dones y de ministerios proféticos preciosos. Había una iglesia poderosa, que le decían, no sigan hablando en ese nombre porque están, tú sabes, trastornando al imperio romano, el imperio más grande quizás de la historia. Y aquella gente sencilla trastornó al imperio bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú miras acá, la iglesia va cediendo y cediendo y cediendo. Y vamos a hablar con el permiso y el perdón que le pedimos a nuestros compañeros de otras denominaciones, porque voy a mencionar a los bautistas también. Y lo voy a incluir, por eso me veo en la autoridad de hablar de la realidad de nuestros compañeros de otras denominaciones. Voy a mencionar algunas. Y voy a pedirles que repasen conmigo su propia historia. Y vamos a repasar la de los bautistas también, que tuvieron momentos de grandes avivamientos. Y cómo están las cosas en este tiempo. Por ejemplo, el Salvation Army, el Ejército de Salvación, es una religión, es una iglesia. Mucha gente no lo cree o no lo sabe, porque ellos están tan envueltos en la ayuda social, lo cual es tremendo. Trabajamos en equipo con ellos durante el huracán y son tremendas personas, son nuestros hermanos, son gente especial. Pero el fundador del Ejército de Salvación se llamó William Booth y era un evangelista de fuego, un hombre lleno del fuego de Dios. Su énfasis era en las almas y la salvación de las almas, y él se especializó en entrar donde nadie entraba, en prostíbulos, en lugares de donde nadie iba. Era un hombre con el amor y la pasión de Dios. Ese tipo de experiencia, William Booth, ya no es lo típico en esa denominación. Ese fuego. Sí va, y ellos son amorosos, te dan la ropa, te dan el alimento, te dan albergue, pero aquel fuego se fue apagando. Después tú buscas los que promotores del wesleyanismo, del metodismo, Wesley, toda esa gente. Y cómo esa gente fueron gente de fuego. Aquella gente como Moody, Wesley, toda esa gente, cómo fueron gente de fuego. Gente que trastornaron al mundo de su tiempo. Provocaron grandes avivamientos en la nación americana y en Europa. Pero tú ves ahora cómo esas denominaciones están colapsando en Estados Unidos. Su membresía va para abajo a las millas. Porque algo dejaron atrás. Algo se perdió en el camino. Muchas de estas denominaciones, algunas de ellas, están ya llegando en acuerdos con los del mundo y están aprobando principios y filosofías humanas anticristianas. ¿Dónde están los grandes avivamientos presbiterianos del siglo XIX? Nuestros hermanos presbiterianos, a quien amamos muchísimo, eran una gente, tú lees la historia, grandes avivamientos, grandes predicadores llenos de fuego, y gente que predicaba la palabra de Dios. No estaban con la teología de la liberación, ni estaban en filosofías de este mundo, estaban predicando la palabra de Dios. Pero eso ya se están colapsando y están desapareciendo la gente de las iglesias. Y no es porque falte educación, porque tienen grandes seminarios y gente muy preparada. No es educación lo que necesitamos, no es más doctores en teología. Necesitamos volver a recibir y a entender lo que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el caso de nuestros mismos bautistas y gente reformada, de línea reformada y bautistas. ¿Dónde están los Jonathan Edwards? ¿Dónde están los John Knox? ¿Dónde están los Spurgeon? Gente que provocó un despertar en la nación americana en Europa, cambios radicales, porque fueron gente de fuego, gente llena de Dios. Jonathan Edwards era un hombre muy ilustrado, fue hasta profesor de Harvard y todas esas cosas. Un hombre muy ilustrado, pero que era miope. Y él
se ponía la Biblia aquí y empezaba a predicar con la Biblia a 4 pies, a 4 pulgadas de la cara. Pero cuando hablaba, sí, no corría. Era un hombre bien. El delivery, como la entrega del mensaje, era bien pobre en los conceptos de lo que debe ser la entrega del mensaje, ¿verdad? Con gestos, con esto. Él era una momia predicando. Pero cuando hablaba y predicaba, la gente caía al piso llorando y pidiendo perdón. Porque Dios estaba con él. No era una actuación de provocar emociones. Y Dios está aquí, hermano. Lo siento, hermano. Mire, lo siento que el fuego de Dios. Y va provocando que la gente, gloria a Dios, aleluya. No, nada de eso. Eso es manipulación. Era la presencia de Dios. Y los bautistas hemos dejado mucho de eso atrás. También. Y otras denominaciones. ¿Dónde está el fuego pentecostal de los años 20 a los años 70? A cuando se metió aquí en Puerto Rico y esa gente que trastornaron. Si no fuera por el pueblo pentecostal en Puerto Rico no habría ni una tercera parte de los cristianos, porque las iglesias estaban metidas en las plazas junto con la iglesia católica allá. Si quieres ven acá. Y los pentecostales fueron los que se regaron por el país con ese fuego, esa pasión por las parcelas y los barrios donde no habían iglesias evangélicas porque estaban metidas acá, estaban allá, se entraron ellos y con esa pasión. Pero ya ese movimiento entró en proceso de estancamiento. No podemos contar a veces con las iglesias neopentecostales porque están metidas entonces en la confesión positiva, están metidas en las cuestiones de los apostolados, en la prosperidad y otro montón de cosas que ya eso es otro evangelio. Nuestra denominación. ¿Cuánta vida necesita nuestra denominación Bautista del Sur, que somos nosotros, Southern Baptist? Ha decaído menos que otras, porque son 45,000 iglesias, la más grande en Estados Unidos. 45,000 iglesias, pero ya ellos saben, ya ellos están preguntando qué está pasando. La gente que está en las iglesias ya no están consagradas, tienen una doble vida. Aman a veces más los negocios y el dinero que las cosas del Señor. Tenemos una iglesia mundana. Y la única manera de usted sabe que cuando tú te pierdes en una carretera, que no es, a mí me ha pasado, mi esposa y yo, como ella no guía, yo le voy a echar la culpa a ella también porque anda conmigo. Nos perdemos cuando vamos a Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, mi GPS está dañado, olvídese de eso. Yo me pierdo hasta con GPS. Y si voy con Touring, más ligero me pierdo. Touring y yo fuimos a visitar una iglesia en Factor de Arecibo y fuimos a Factor 1, fuimos a Factor 2, fuimos a Factor 3, fuimos yo no sé, Garrochales, yo no sé qué por allá. Y después de que nos cansamos de dar vueltas y no encontramos la iglesia, vemos un borracho por una esquina. Mira, esta iglesia la estamos buscando. Entonces, esa que está ahí, yo una vez iba ahí a esa iglesia, mírala allá al frente. El borracho fue el que nos guía. El GPS de nosotros fue el borracho. Pero hemos perdido la dirección clara del Señor. Si Él no fue... Entonces cuando alguien dice, me parece, yo creo, no, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último tierra. El poder para ser testigo, como dice Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Puerto Rico no necesita más iglesias. Lo que necesita es un despertar espiritual. Solamente Dios puede hacer eso. Yo me declaro incapaz de lograrlo. Por eso estamos orando. Por eso recabo que ustedes se unan a la oración. Si vinieran personas aquí que estuvieran llegar antes del culto media hora y reunirse a orar por ahí en algún salón, por el culto y por las actividades, vamos a poner la confianza en el Señor.
Porque queremos lo genuino. No queremos lo automático, no queremos lo religioso. Queremos la experiencia real y la obediencia total a la gran comisión que nos dio el Señor, de la manera que Él la dio. Hay que comenzar con el Espíritu y terminar con el Espíritu. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, ese es un comienzo que no puedes evitar, porque ya leímos al principio que la ley y los mandamientos te condenan, pero no te pueden salvar. Solamente Cristo puede librarte de la esclavitud de la ley. Y para eso tienes que reconocer que eres pecador y tienes que entregarle tu vida a Él. Porque Él te ama. Y Él dio su vida por ti en aquella cruz. Si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo públicamente, yo le pido por favor que levante su mano allí donde está. Dios te ama. Y usted sabe, usted puede haberse criado en la iglesia. Usted puede ser hijo de un pastor. Y usted no quiere decir que es cristiano por eso. Es una decisión personal. Mis hijos no son cristianos porque sean hijos míos. Ellos tienen que con conciencia reconocer pecador, que son pecadores como todo el mundo. ¿Hay alguna persona que le entrega su vida a Cristo públicamente? Allí donde está levantando su mano. Voy a orar por usted. Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya.